Buenas noches. Se fue el jueves y Gerardo Ruiz Esparza no renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ir por una diputación federal por el PRI. Secretario. ¿Cómo estás? Bienvenido, secretario. Oiga, que hay una... ¿Que mañana se despediría de la Secretaría? Todavía nada. ¿Todavía no? Nada. ¿Fake news? ¿Fake news? Oiga, secretario. No extraña, por tanto, que ahora esté corriendo la versión de que se tambalea la candidatura de Ruiz Esparza. Él termina el jueves y él ha dejado el tema en el aire. Veremos un reportaje sobre el atraso en la construcción del tren México-Toluca. Ni con un milagro estaría listo en agosto, como comprometió el todavía secretario Ruiz Esparza. Y también tendremos. López Obrador anuncia que no usará más el término mafia del poder. Y se dice candidato de los soldados y de los marinos. Los soldados y los marinos son leales a las instituciones y van a ser respetuosos de la decisión que va a tomar el pueblo de México. Van a ser respetuosos de la democracia. Y también les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos en su mayoría van a votar por ya saben quién. Y candidato de los periodistas. Los periodistas de México también van a votar por ya sabes quién. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México encubren a los supuestos narcomenudistas de CU captados ayer por nuestras cámaras. El jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta ordenó el secuestro y homicidio de los 2 agentes de la PGR exhibidos en un video, torturados y desmembrados. Tendremos las últimas imágenes de los agentes antes de ser secuestrados. Morrissey viene y toca en Imagen Televisión. Su playback en nuestros estudios desata la polémica en las redes. Jackie's only happy when she's off on the stage, freeing the truth of make-believe. Anoche presentamos el momento, la imagen del momento en el que 2 narcomenudistas de Ciudad Universitaria fueron detenidos por elementos de Auxilio UNAM y entregados a policías capitalinos. No quedaba claro si policías de seguridad pública o ministeriales. Imagen Noticias tuvo acceso a las boletas de remisión de los detenidos y todo indica esta noche que los policías de la Ciudad de México, policías de seguridad pública, encubrieron, protegieron, cuidaron a los narcomenudistas. Los 2 presuntos narcomenudistas detenidos ayer en las islas de Ciudad Universitaria durante un operativo captado por Imagen Noticias nunca llegaron al Ministerio Público. No estoy haciendo nada, güey. No estoy haciendo nada, carnal. hay un montón de droga. No, sí, yo pero también tampoco la violencia, ¿no? Tampoco lo metemos. A pesar de que el personal de Vigilancia UNAM detuvo a estos sujetos con una mochila llena de marihuana y los entregó a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, estos lo llevaron a un juzgado cívico y no a un ministerio público. Imagen Noticias tuvo acceso a las boletas de presentación de los detenidos. El policía Pedro García Román, de la patrulla con placas MX 622S2, plasmó en la boleta que el motivo de la detención fue porque los sujetos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en espacios no autorizados.
y señaló que no llevaban las bebidas alcohólicas al juzgado, pues los detenidos las habían tirado en el lugar. Lo mismo plasmó el policía Ezequiel Ruiz Jiménez, quien presentó al otro detenido, y calcó el motivo de la detención: ingerir bebidas alcohólicas que no llevaron al juez porque ya habían sido tiradas. Minutos después, los dos detenidos fueron dejados en libertad. Ve con nosotros, tío, no puedes dejarnos así, tú tienes la evidencia. ¿Qué pasó aquí? Demasiadas coincidencias para pensar que los policías no protegieron, no encubrieron a estos dos narcomenudistas. Vamos a tener más sobre este caso mañana. Hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó una iniciativa para modificar la ley de penas por narcomenudeo. Propone que no se otorguen beneficios como las preliberaciones casi inmediatas. Pide también agregar los delitos de transporte y tráfico de drogas, así como endurecer las sanciones y aumentar a 1 kilómetro el radio alrededor de las escuelas como agravantes de este delito. Esta mañana un grupo de habitantes de Nogales, en Veracruz, hablando de policía, retuvieron a policías estatales cuando los agentes intentaban asegurar una camioneta con reporte de robo y trataban de detener a los tripulantes. De acuerdo con el gobierno de Veracruz, los tripulantes huyeron, pero incitaron a los pobladores para evitar que los policías se llevaran el vehículo. Entonces los habitantes se llevaron a los policías municipales de Acuitzingo. Cuando llegaron ahí, un comando disparó contra ellos sus patrullas. Esto dejó un civil muerto. Tras el ataque, los policías persiguieron a los agresores, pero una patrulla chocó y ahí resultaron heridos 10 policías, hoy en Veracruz. Y hablando de policías, la PGR informó que se detuvo a 18 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos los responsables de haber ordenado el asesinato de los 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Nayarit en febrero, los 2 elementos que habían sido exhibidos días antes u horas antes en un video. Yo soy Octavio Martínez Quirós, soy de la PGR Seido. Yo soy Alfonso Hernández Villavicencio y soy de la PGR Seido. Estas imágenes fueron fundamentales para establecer el lugar de la desaparición de Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez, así como la de sus captores. Las imágenes fueron obtenidas de las cámaras de seguridad del estacionamiento ubicado en la calle Argentina, esquina con Avenida México en Puerto Vallarta. Se observa a los 2 agentes bajando del vehículo oficial de PGR, sin balizar. Son las 12 del día. Octavio lleva una gorra y Alfonso una playera blanca. No se ve que porten armas. 1 minuto después salen del estacionamiento rumbo al malecón, donde se tomarían algunas fotografías. Pero 2 horas y 30 minutos después, estos 2 sujetos, con gorra aún no identificados, ingresan al estacionamiento. Ya traen las llaves del automóvil de los agentes, del cual extraen las maletas de Octavio y Alfonso. El secuestro ya se había consumado. Minutos después, uno de ellos paga el boleto del estacionamiento y se llevan el automóvil de la PGR, el cual aparecería ese mismo día en Bahía de Banderas, Nayarit. Mauricio Varela Reyes, alias El Manotas, jefe de plaza en Puerto Vallarta del cártel Jalisco Nueva Generación, es el presunto responsable del secuestro y homicidio de los agentes. Hoy, quienes ordenaron, realizaron, cooperaron o protegieron este atroz crimen, ahora tendrán el castigo que merecen, con todo el rigor de la ley. El Manotas es de origen colombiano y está identificado por las autoridades como el encargado del control territorial, así como del trasiego y distribución de droga en Puerto Vallarta. Durante la diligencia ministerial realizada la madrugada del día de hoy, Mauricio N. agredió a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes repelieron el ataque, por lo cual este individuo resultó herido. Además de la captura de Varela Reyes, se logró la detención de 17 personas más en otros domicilios. Entre ellos, Luis Manuel Cruz Gómez, alias El Ingeniero, quien sería el responsable de publicar el video en las redes sociales el 10 de febrero, donde están sometidos los 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal. También fueron detenidos 2 policías municipales de Puerto Vallarta, presuntos responsables de interceptar a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
Martes y miércoles presentamos aquí el caso de un sacerdote, Carlos López Valdés, sentenciado a 63 años de cárcel por violación. Imagen Noticias tuvo acceso al perfil psicológico de Carlos López cuando fue ingresado al reclusorio Oriente. Y bueno, vaya perfil de este personaje. El sacerdote Carlos López Valdés declaró haber nacido en Marabatío, Michoacán. Es el cuarto de 7 hijos. Su padre era alcohólico y los golpeaba a todos, incluyendo su madre, a quien describe como una mujer sumisa. Dijo que a los 15 años se ausentó de su casa porque ingresó al seminario, donde estudió la licenciatura en filosofía y después se ordenó como sacerdote. En la entrevista que le realizaron al entrar al penal, Carlos López se declaró bisexual. Informó que de niño le gustaban las mujeres, pero cuando tenía 27 años le empezaron a gustar los hombres. En la entrevista que forma parte del expediente de investigación, el ex sacerdote contó que a los 18 años tuvo su primera experiencia sexual con una mujer y a los 30 la tuvo con un hombre. Según el perfil psicológico que le practicaron, el ex sacerdote sufre de un trastorno narcisista de la personalidad con parafilia, es decir, el amor que se tiene a sí mismo lo lleva a actuar de manera perversa. El diagnóstico señala que ser sacerdote le brindaba estatus y la posibilidad de ser apreciado y valorado. Sobre el delito que se le imputa, Carlos Valdés negó haber violado a Jesús Romero, el joven que lo denunció hace 10 años, pero aceptó haber realizado tocamientos cuando Carlos tenía 12 años y él 50, y aseguró que estos tocamientos se dieron de manera consensuada, ya que mantenían una relación amistosa. Actualmente, el ex sacerdote Carlos López Valdés está preso y sentenciado a 63 años de cárcel. Tiene diabetes y pidió poder estudiar inglés e historia en sus tiempos libres. Por su edad, podría alcanzar el beneficio de la prisión domiciliaria. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer 2 videos de las cámaras de seguridad donde se puede observar cómo personas manipulan válvulas de agua para robarse el agua. Hubo un detenido, pero fue liberado porque, según esto, no dañó las instalaciones del sistema de aguas. En la delegación Gustavo Amadero, un grupo de 10 personas fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad, sacando agua de una válvula ubicada en la unidad habitacional San Juan de Aragón. Las personas se llevaron el agua en 2 mototaxis. El video fue grabado el lunes 5 de marzo a las 11:20 de la noche. La problemática es no solo si se extrajo el agua, es cómo se dejaron las válvulas. Porque al manipular la válvula puedes dar orientación a uno o a otro lado. Ayer, a las 12 de la tarde con 52 minutos, la escena se repitió en la colonia Santa María Aztahuacán de la delegación Iztapalapa. Un hombre llena un tambo azul con 200 litros de agua que sacó al abrir una coladera y manipular una de las válvulas. Casi 10 minutos después, el hombre fue detenido por policías capitalinos y llevado al Ministerio Público. Sin embargo, quedó libre. Imagen Noticias confirmó que las autoridades determinaron que no dañó las válvulas y solo tuvo que pagar 12 pesos por cada litro que se robó, es decir, 2,400 pesos. Es lo que no queremos que suceda, que se estén levantando las tapas y se estén manipulando las instalaciones del sistema de aguas. 12 pesos litro y con esa facilidad se llevan el agua. En esta ocasión pues lo descubrieron y lo detuvieron, pero 12 pesos por litro y con esa facilidad se roba el agua. Por cierto, desde ayer el sistema de aguas de la Ciudad de México empezó a sustituir estas tapas, las tapas de 50 válvulas que fueron cerradas intencionalmente, las de la semana pasada. Las nuevas tapas van a tener un dispositivo especial de seguridad al que solo van a poder tener acceso los operadores del sistema. Se van a sustituir por lo pronto las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. El proceso de cambio de sustitución va a durar un mes. ¿Qué
pasó con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza? Ayer aquí, al final del programa, dije que fuentes sólidas daban por un hecho que iría como candidato del PRI, candidato plurinominal a una diputación federal. Hoy le preguntaron a Ruiz Esparza, ya vimos al inicio del programa, dijo que no, que él está trabajando. Y después, esto fue lo que le dijo a los medios. Entonces, no está buscando una curul para la impunidad. No. Lo vamos a ver en el gabinete hasta el 30 de noviembre. Esa es mi aspiración y ese es mi deseo. Y lo más seguro es que así sea. Esa es mi aspiración, dice Gerardo Ruiz Esparza, pero en ningún momento descartó la posibilidad de ser diputado. Por eso el tema hoy ha quedado en el aire. Hubiera sido muy sencillo por parte del secretario Ruiz Esparza simplemente decir en esa conferencia de prensa, una entrevista de radio o aquí o a través de un comunicado que no tenía o que no tiene ningún interés en ir a la Cámara de Diputados. No lo hizo, no lo quiso hacer o no lo ha querido hacer el secretario Ruiz Esparza. Al candidato del PRI, José Antonio Meade, le preguntaron sobre la posibilidad de que Ruiz Esparza sea candidato plurinominal del PRI. José Antonio Meade tampoco quiso responder contundentemente, solo dijo que el PRI va a publicar el domingo la lista de diputados plurinominales y que va a ser una buena lista. Hace un mes, por cierto, el secretario Ruiz Esparza dijo que el tren México-Toluca va a estar completamente construido en esta administración, en la que ahora dice que quiere estar hasta el último día. Pero la obra, al menos en el tramo de la Ciudad de México, apenas llevaría un avance conjunto cercano al 50%. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró el pasado 15 de febrero que el tren interurbano México-Toluca estará concluido y listo para circular a más tardar en agosto. Información oficial solicitada por Imagen Noticias establece que el tramo 3, que corre de la Marquesa al Metro Observatorio en la Ciudad de México, es el más atrasado. Solo 46% de avance de obra para un trecho de 17 kilómetros en los que se considera la construcción de una estación y una terminal. En la zona urbana de Santa Fe está el vaso regulador Totolapa. Aquí, a un lado del centro comercial, se construye la estación que lleva el mismo nombre. De la obra, solo se observan los desplantes de 8 columnas que soportarán la estación. Al fondo se ven otras más con sus capiteles, pero ninguna trave, que es la estructura sobre la que circulará el tren, ha sido montada aún. No se observa más obra civil relacionada con la estación. Más adelante, a un lado de prolongación Paseo de la Reforma, comienza la barranca Tacubaya. Ahí lo que se observa son los espacios confinados que ocuparán las columnas que sostendrán la vía. Los trabajos de cimentación están en una etapa inicial en la mayor parte de este lugar. En la delegación Álvaro Obregón, rumbo a la terminal Observatorio, la construcción se ha encontrado con la resistencia vecinal. Hay muchas colonias, al menos 10 dentro de Álvaro Obregón, donde ni siquiera han realizado la liberación del derecho de vía. En la calle Río Tacubaya, a un costado de la presa que lleva el mismo nombre, solo hay marcas azules sobre la calle. Los vecinos suponen que se trata de los lugares en los que se hará la cimentación para las columnas. La información que han recabado apunta que el tren pasará por encima de 2 escuelas, un deportivo y la calle Río Tacubaya para moverse al oriente rumbo a la terminal del Metro Observatorio, donde las obras prácticamente están comenzando. Ninguna autoridad ha confirmado a los vecinos cuál es el trazo final del tren en esta zona. El tramo 2, que las autoridades ubican como el Bitúnel del Monte o Sierra de las Cruces, tiene un avance del 76%. Solo falta 1 kilómetro por excavar de 4 que mide el túnel. Y el tramo 1, que corre de Sinacantepec al Parque Nacional La Marquesa, en el Estado de México, registra un avance del 86%. En este trecho, las obras están suspendidas temporalmente a la altura de San Jerónimo Acazulco, luego de que un juez federal otorgara un amparo a los comuneros.
En algunas partes hay un avance que llevaría a pensar que la obra puede estar terminada en agosto, pero que el tren esté terminado completo en agosto, septiembre, octubre, noviembre, solo con un milagro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró a Imagen Noticias que los trabajos se van a acelerar a pesar de que, como veíamos, negocian nos dijo la Secretaría, en al menos 4 puntos del último tramo, apenas la liberación del derecho de vía. Por su parte, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México insiste en el compromiso de entregar la parte de la obra que le toca este mismo año. José Antonio Meade estuvo hoy en un encuentro con la Asociación Mexicana de Capital Privado y se reunió con artistas y creadores, entre ellos el actor Ignacio López Tarso, también estuvo por ahí el escritor Javier Velasco. Ricardo Anaya también estuvo con la Asociación de Capital Privado, esto antes de viajar a Chile, donde se reunirá con los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. De gira por Hermosillo, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con empresarios y tuvo una conversación privada con el célebre filósofo estadounidense Noam Chomsky y adelantó cómo va a definir, a determinar a quienes serán los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Que en su momento vamos a pedir a los mandos actuales, tanto del Ejército como de la Marina, que presenten ternas y también decirles que me va a ayudar en la selección el que va a ser secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. El secretario de Seguridad Pública va a participar en la decisión de quién será el secretario de Marina, el secretario de la Defensa. En fin, bueno, en esta entrevista el candidato Morena anunció que ya no va a usar más el término de la mafia del poder para referirse al PRI y al PAN, porque así se lo ha pedido la gente. Sobre los candidatos independientes, mañana va a haber noticias. Mañana el INE presentará el informe de la validez de las firmas entregadas por Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos. Peter Margarita, quien participó en el foro de la Asociación de Capital Privado, dijo que no tiene ninguna duda de que ella va a estar en la boleta el 1 de julio. En el caso del supuesto lavado de dinero en el que involucraron a Ricardo Anaya, 2 testigos protegidos, esta noche hablamos con Ambrosio Michel Helguera, es el abogado de Ricardo Anaya, y asegura que la PGR no lo llamó hoy tampoco a declarar, porque no hay nada que vincule a Anaya con la comisión a este supuesto delito. Para que le resulte cita a una persona dentro de una investigación, se debe de tener ya sea la calidad de imputado, de testigo o bien de víctima u ofendido. En este caso, pues no es testigo ni tampoco es imputado. La Cámara de Diputados eligió con 377 votos a David Colmenares como nuevo auditor superior de la Federación. El último cargo que tuvo fue el de titular de la Unidad de Coordinación Regional del Programa de Zonas Económicas Especiales. También se desempeñó como auditor especial del gasto federalizado en la propia Auditoría Superior. Ahí hizo trabajos de fiscalización a recursos transferidos a los estados. David Colmenares va a ser el auditor de la Federación los próximos 8 años. ¿Qué más tenemos, Paola? Un puente que había terminado de ser construido el sábado en Miami, Florida, colapsó, dejando varias personas atrapadas en sus vehículos. Por la tarde, las autoridades confirmaron la muerte de al menos 4 personas y 10 heridos, pero dijeron que continuarán con la búsqueda de heridos entre los escombros. En estos momentos, equipos de policía se encuentran buscando gente que pudo haber quedado atrapada en sus autos. Lo hacen con la ayuda de perros entrenados, según informó el Departamento de Bomberos de Miami. El gobernador del estado de Florida, Rick Scott, informó que la búsqueda de víctimas va a seguir durante la noche y que van a investigar para identificar a los responsables.
Hoy en Jalisco se realizó la entrega de la ampliación de la carretera federal 200, tramo El Tuito-Melaque, en su primera etapa, acto que estuvo encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. La inversión que se ha hecho en materia de infraestructura en la actual administración supera los 7.7 billones de pesos, aseguró el presidente. Además, dijo que ha sido fundamental la inversión en obra carretera, aeroportuaria y ferroviaria. En el acto, el presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien aseguró que estas obras son fundamentales para el turismo. Fueron confirmados 3 casos de sarampión en la Ciudad de México, según informó la Secretaría de Salud. La dependencia federal confirmó que los casos son foráneos. Se trata de una mujer italiana de 39 años y su hijo, quienes viven en la delegación Benito Juárez, así como una mujer de 48 años quien cuida al niño. Ella es residente de la delegación Tlalpan. La Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud de la Ciudad de México se encuentran realizando trabajos para identificar posibles nuevos casos y así evitar contagios. En México no se tiene registros de casos autóctonos de sarampión desde el año 1996. El director general del IMSS, Tufik Miguel, realizó hoy un balance de finanzas y servicios del Seguro Social. Acompañado por el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, informaron que en los siguientes meses entregarán 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar en el país. Además, destacaron que el IMSS invirtió más de 1.850 millones de pesos en equipo médico de última generación. El IMSS realizó la compra de equipo para atender a pacientes con cáncer en hospitales de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Esta mañana el cantante legendario, músico británico Morrissey, el de los Smiths, estuvo en las instalaciones de Grupo Imagen. Nunca había estado en un estudio de televisión en México. Se presentó en nuestro programa Sale el Sol. Jackie's only happy when she's up on the stage. El cantante inglés Morrissey se presentó por primera vez en un estudio de televisión en México y lo hizo en Imagen Televisión. Como parte de su visita por la presentación del próximo sábado en el Festival Vive Latino en el Foro Sol, el ex vocalista de los Smiths realizó un show en el programa matutino Sale el Sol y, como todo lo que hace Morrissey, causó polémica en redes sociales. Muchos criticaron que Morrissey hiciera playback durante su actuación en Sale el Sol y también criticaron a sus bailarines. Pero lo único que hizo Morrissey, muy a su estilo, fue interpretar en el foro de Sale el Sol el video de su último sencillo, en el que también se presenta en un estudio de televisión haciendo playback y sus músicos, quienes están uniformados de azul, son quienes bailan o hacen el intento de bailar. Jackie's only Jackie when she's up on the stage, living bodies that actually move. Conocido por las exigencias que tiene al presentarse en cualquier lugar, Morrissey solo dio este show y no dio entrevistas al equipo de Sale el Sol. Aún así, el hashtag Morrissey en Sale el Sol se colocó dentro de las tendencias en redes sociales. Y hasta el propio Morrissey, desde su cuenta oficial, tuiteó el video de su actuación en Imagen Televisión. Gracias. Qué personaje Morrissey, pero bueno, es Morrissey, se le perdona todo. Felicidades, felicidades a Sale el Sol. En otras cosas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe especial sobre la investigación que hizo del caso Iguala. Concluyó que hay fuertes elementos para determinar que 34 personas detenidas por la desaparición de los normalistas Yotzinapa en 2014 habrían sido torturadas durante la primera parte de la investigación. Las torturas que se habrían dado para obtener confesiones consistían en golpes, agresiones sexuales, amenazas y otras vejaciones. La ONU le pide a la PGR que investigue
y excluya las pruebas obtenidas bajo tortura. La PGR respondió que es preocupante que el informe de la ONU arroje conclusiones sobre situaciones que siguen siendo investigadas. La PGR explicó que no se ha acreditado la tortura, salvo en algunos casos excepcionales de los que ya se ha informado públicamente. La PGR consideró también que el informe de la ONU no aporta nuevos elementos para avanzar en la investigación. ¿Alguna vez, Ciro, has pensado en determinar cuál es tu nivel de chairo? No. Mire, vamos a hacer un autodiagnóstico hoy, si te parece, Ciro. Venga. A ver, ¿crees que la economía mexicana está en crisis? No. Ese es chairo. Si crees que la economía mexicana está en crisis, eres un chairo. Si crees que el haber quitado el subsidio generalizado a la gasolina es un error, eres chairo. O Ricardo Anaya. Si crees que, por ejemplo, la deuda ha crecido de una manera insostenible como porcentaje del PIB, eres un megachairo. La deuda está como porcentaje del PIB, que es la única manera de medirse, que no los engañen por incultos. Porque hay quien dice, es que suben pesos, claro que suben pesos, y suben dólares también, todas las deudas. Está en el nivel más bajo de los últimos 10 años. ¿Por qué es relevante? Porque parece, Ciro, que estamos tomando malas decisiones. Que parece que como país decimos, todo está muy mal. Crece el crédito, crece el consumo interno, crece el empleo, que todo es una tragedia. Y que hay que decidir bien, que hay que tomar buenas decisiones económicas. ¿Por qué? A ver, profesor, para. No, Vamos es que una noticia. No, es que es una. Sí, es una. A ver, venga. Noticias, Ciro. A ver, vamos a dar noticias. Noticias. La economía mexicana es una de las mejores de América Latina. Noticia 2. No, son hechos concretos, Ciro. Hechos concretos. Ahora hagamos algo, Ciro. Ando en la nueva etapa de mi reto. Desmientan a dónde está la crisis. No hay noticias hoy. Claro no que hay noticias. Bueno. La noticia es que noticia es algo que es novedoso para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente está profundamente equivocada en la visión de la economía. Remátela, profesor. Y voy a seguir dando clases. Nunca. Ildefonso Guajardo nunca dijo que México estaba considerando solo tener un tratado de libre comercio en Canadá. Se equivocaron otra vez. ¿Y ya? No, ya remataste, ya. Ya me voy. Adiós. Gracias, David. Hacemos una pausa y al regresar, millonarios por todos lados en la NFL, pero el creador de las protestas contra el himno de Estados Unidos sigue olvidado. Regresamos con eso, con Javier Alarcón. ¿Y qué va a pasar con el secretario Ruiz Esparza? Volvemos. Sí, amigos, ¿cómo están? Anoten, por favor, semifinales de la CONCACAF. Toronto contra América el martes 3 de abril a las 7 de la noche. Guadalajara contra Nueva York en el Estadio de las Chivas el miércoles a las 9 de la noche, miércoles 4 de abril. La vuelta, Nueva York contra Chivas, martes 10 de abril a las 7 de la noche. Y el América recibe al Toronto el martes 10 de abril también a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Anoche unos cuantos aficionados de Pumas agredieron a seguidores del Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. Necaxa eliminó a los Pumas y pasó a las semifinales de la Copa y tenemos estas imágenes lamentables. El asunto no pasó a mayores. En San Mamés, el estadio del equipo español Athletic de Bilbao, volvió la violencia en la Europa League 22 días después, pero ahora ante el Olympique de Marsella. Aficionados del conjunto francés estuvieron en España donde crearon pánico. 2 guardias de seguridad heridos, uno de ellos víctima de un arma blanca en el cuello y 3 detenidos es el saldo. El mariscal de campo Kirk Cousins firmó por 3 temporadas y $86 millones con los vikingos de Minnesota, cerca, escuche, de 1.600 millones de pesos. Cousins ganará un promedio de $28,5 millones al año. Es ya el más caro en la NFL. Mientras tanto, Colin Kaepernick no se da por vencido, y es que a pesar de no haber tenido equipo la temporada pasada, el ex mariscal de los 49 de San Francisco demuestra que se encuentra listo para regresar a los emparrillados y así se entrena por su cuenta. Es obvio que ha sido marginado por ser el creador de las protestas durante el himno de los Estados Unidos por la desigualdad racial. Y para terminar, Francisco Gabriel de Anda fue presentado hoy como director deportivo del Guadalajara, fue jugador de Santos y Cruz Azul y eventualmente seleccionado nacional, analista en ESPN.
Entiendo perfectamente que Chivas no solamente es un equipo de fútbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad, y el que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete. Y en el oráculo mundialista, veamos si continúa el optimismo sin fronteras. La opinión es de Joaquín Soria, pitcher de los Mediablancas de Chicago. Es el mexicano con la mayor cantidad de salvamentos en la historia de Grandes Ligas. Yo creo que va a quedar 2-1 México. México-Corea del Sur 3-0, 1-0. Apoyando a México siempre. Sigo, amigos, muchas gracias, buen fin de semana. Recuerden, domingo a las 10 de la noche en Adrenalina, en vivo, Juan Carlos Osorio, para que ustedes a través de redes sociales lo cuestionen. Suerte con Osorio el domingo, gracias Javier, y sigue el optimismo. Todo el mundo dice que México lo va a ganar a Alemania. Bueno, hacemos una pausa, al regresar, se va, se queda Gerardo Ruiz Esparza. Si se queda, ¿cómo se queda? Si se va, ¿cómo se va? Volvemos con eso. Ni Gerardo Ruiz Esparza, ni el PRI, ni el candidato José Antonio Meade quisieron resolver hoy el tema de la candidatura presidencial, candidatura a diputado federal del secretario de Comunicaciones y Transportes. Ganaron un día, lo perdieron. ¿Qué es lo que está negociando? ¿Quiénes en el PRI quieren a Ruiz Esparza en la Cámara de Diputados y quiénes no? Como sea, si se queda en la SCT, ¿qué días tan complicados le esperan? Y si finalmente termina en San Lázaro, pues ni hablar. Ruiz Esparza va a ser un diputado muy, muy disminuido. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.